los diferentes planos del periné, empezábamos a ver los músculos plano por plano y cada músculo. Hemos mencionado aquí, por ejemplo, en el plano superficial, el transverso superficial del periné, el esfínter, el constrictor de la vagina, el esfínter externo del ano aquí en este caso, y los demás que mencionábamos ayer, como el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, el recto vaginal, en el plano superficial. Entonces aquí tenemos de manera muy resumida lo que es la inserción, acción e inervación, ¿no? En ese mismo orden es inserción, acción e inervación, ¿no? En el caso del transverso superficial, hay autores, incluso con el transverso profundo, que dicen que no hay una acción como que muy bien definida de estos músculos, pero coinciden la mayoría pues en darle esta función de ser tensor, en el caso de superficial, del rafe anovulvar, ¿sí? Específicamente el rafe anovulvar. Y decíamos el día de ayer, la mayoría de los músculos inervados por el nervio pudendo, ¿no? En el caso del bulbo cavernoso, que va de este ráfano vulvar pasando por, ayer explicábamos los bulbos de la vagina, por las glándulas vestibulares mayores y llega a los cuerpos cavernosos del clítoris. Eso hace que cuando se contrae este músculo comprime también estas estructuras. Entonces no solamente tiene acción a nivel de clítoris, sino a nivel de estas estructuras. Por lo tanto, se considera como compresor de los bulbos vaginales, como compresor de las glándulas vestibulares mayores y como un músculo erector del clítoris. Además, por estar rodeando lo que es el orificio vaginal, por supuesto va a ser constrictor de este orificio vaginal o meato vaginal, ¿no? Entonces, decíamos, la mayoría inervados por el pudendo con pequeñas excepciones. Aquí, en este caso, estamos viendo una de las excepciones, que es el esfínter externo del ano, que está inervado por el nervio hemorroidal, que también sale del plexo sacro. Y en el caso del esfínter externo del ano, pues va de un rafe a otro, del rafe anococcigio al rafe anovulvar, de uno y de otro lado, ¿no? De manera que está rodeando el ano y actúa como esfínter ahí al constreñir el ano. El isquio cavernoso también se considera un músculo erector del clítoris. El recto vaginal, que entra dentro de las otras excepciones para la inervación. En este caso son dos los nervios que dan la inervación al recto vaginal. Además del pudendo es también el nervio hemorroidal, ¿no? Y el constrictor de la vagina, estas son sus inserciones desde el centro tendinoso. ¿Recuerdan qué es el centro tendinoso? ¿Qué decíamos ayer que es el centro tendinoso? El lugar donde convergen los músculos del plano superficial y medio, con excepción del isquio. Cavernoso. Muy bien. Ajá, así es, ¿no? Entonces, ahí en esa zona, en esa zona es donde se inserta este músculo constrictor de la vagina, que por supuesto la acción está implícita en el nombre, ¿no? Ser constrictor de la vagina. En este caso, el constrictor de la vagina está exclusivamente inervado por lo que es el nervio pudendo. ¿Okay? Y vamos con los músculos del plano medio, que es el transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. Decíamos el día de ayer, estos dos músculos conforman lo que es el diafragma urogenital. Y en este caso, los músculos del plano medio quedan por completo inervados por el nervio pudendo, ¿no? Estas son sus inserciones. En el caso del transverso profundo que decíamos, pues como que no hay una acción específica o bien definida de estos músculos, pero
lo incluyeron dentro de los músculos que ayudan básicamente al sostén de los órganos intrapélvicos, ¿no? En el caso del esfínter externo de la uretra, por supuesto, es el que regula la micción, ¿no? Es compresor de la uretra y por lo tanto va a regular lo que es la micción. Aquí tenemos los músculos del plano profundo. Estos músculos forman el diafragma pélvico. Y son dos músculos que forman el diafragma pélvico. El elevador del ano, que es este, y más hacia afuera, lo que es el isquiococcigio. Ambos músculos forman el diafragma pélvico. Y en el caso del músculo elevador del ano, está dividido, bueno, según el autor que lea, hay autores que lo dividen en 3 partes, en 4 partes, o hay algunos autores que lo dividen solamente en 2 partes. Como Testit, por ejemplo, él dice, hay una parte interna o medial, que es la parte elevadora, como el nombre del músculo lo indica, y una parte lateral o externa, que es la parte esfinteriana del músculo. Yo me basé en esta clasificación porque se me hizo la más sencilla, la más práctica para poder aprendernos este músculo, ¿no? Entonces, el músculo elevador del ano se divide en una porción, ok, me están poniendo ahí un mensajito en el chat, ya no supe quién lo manda. Ah, doctor Guillermo. Sí, Guillermo, ya me habían dado George es Jorge. Guillermo. Sí, doctora. Ok. Ok, no hay problema. Entonces decíamos, el músculo elevador del ano se divide en una parte medial, que esta es la parte elevadora porque el músculo elevador del ano, o sea, elevador nos implica la acción, pero además de elevar el ano, también constriñe el ano. Entonces, se divide el músculo en una parte medial, que es la parte elevadora precisamente, y una parte lateral, que es la parte esfinteriana, es decir, la parte que ayuda a la constricción del ano. Entonces, la parte lateral o esfinteriana se inserta aquí a nivel del pubis, de la espina ciática o isquiática, y por supuesto en la aponeurosis obturatriz, ¿no? Mientras que la parte elevadora se inserta a nivel del recto, de lo que es el rafe anococcigio, a nivel de coxis también, y la piel que rodea el orificio anal. Ay. ¿Aquí qué hice? Oh, muy bien, ahí estoy ya. El músculo elevador del ano, entonces tiene estas dos funciones, elevar el ano y constreñir el ano, ¿sí? De acuerdo a sus dos porciones. Y está inervado por el nervio del elevador del ano que sale también de plexo sacro, este nervio. De este lado vemos lo que es la inserción del isquiococcigio. Se llama, dice, isquiococcigio, porque va de isquio a coxis, específicamente en lo que es la cara interna de la espina isquiática o espina ciática, hacia la cara anterior de lo que es el coxis, pero un poquito más arriba. Algunos dicen específicamente desde la segunda vértebra sacra, como está aquí marcado, hasta la tercera vértebra coccigio. El isquiococcigio se considera como un músculo auxiliar del ano en la acción de constreñir el ano. Y además, pues como músculo del diafragma pélvico, ayuda al sostén de los órganos intrapélvicos.
Y esta es otra excepción. El isquiococcigio está inervado por el nervio coccigio. ¿Okay? Entonces vemos aquí, decíamos la parte medial, que es esta, es la parte elevadora, y la parte lateral es la parte esfinteriana, ¿no? De hecho, ahí como que la dirección que siguen las fibras ayuda prácticamente a esta función esfinteriana, ¿no? Y aquí en esta zona vemos lo que es el isquiococcigio, insertado a nivel de espina isquiática, decíamos, en lo que es el isquion, llega hasta el coxis, incluso en las sí, casi todas las vértebras sacras, desde S2 dice, y llega hasta la tercera coccigia, la inserción de este músculo isquiococcigio. Estos son los músculos que conforman el diafragma pélvico. ¿Okay? Aquí vemos, en el caso del recto, está por completo atravesando este músculo, vean, parte de lo que es el elevador del labio, ¿no? Entonces decíamos, el diafragma pélvico queda atravesado, como se ve aquí en la imagen, por el recto, mientras que el diafragma urogenital queda atravesado por uretra y por vagina. ¿Okay? Entonces aquí es músculos del plano medio, aquí es músculos del plano profundo. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del isquiococcigio, que vendría desde acá arriba, toda la inserción de este músculo del plano profundo. Aquí va nuevamente el diafragma pélvico atravesado aquí por el recto. Este es el recto. Va a atravesar y cruza y desemboca aquí. El ano está en esta zona, ¿no? Ahora, estos músculos también tienen aponeurosis. El semestre pasado, cuando ustedes veían músculos y pues estudiaban los músculos, seguramente les dijeron, cada músculo tiene su propia aponeurosis. Es decir, está el músculo y el músculo está revestido de una pequeña capita de tejido conjuntivo que es una fascia o una aponeurosis. ¿Sí? Cada músculo tiene este revestimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos el inicio de abdomen, decíamos que hay músculos que están insertados o que convergen en la línea media, sus aponeurosis, y cuando convergen ahí forman lo que conocemos como la línea blanca. Decíamos, la línea blanca es la convergencia de las aponeurosis de los músculos anchos del abdomen, es decir, la aponeurosis del oblicuo externo, del oblicuo interno, del transverso, llegan y convergen ahí y forman lo que conocemos como línea blanca. Es decir, cada músculo tiene su propio revestimiento, una pequeña capita que los recubre. En el caso de los músculos perineales, no es que cada músculo tenga su propia aponeurosis, pero sí hay aponeurosis en el periné y las aponeurosis, perdón, que encontramos aquí van a estar recubriendo los diferentes planos del periné. Es decir, vamos a encontrar 3 aponeurosis. Hay una aponeurosis superficial que recubre a todos los músculos del plano superficial. No es una aponeurosis para cada músculo, sino que en conjunto engloba esa aponeurosis a todos los músculos del plano superficial. Y lo mismo con la aponeurosis perineal media, recubre a los músculos del plano medio. Y lo mismo con la aponeurosis perineal profunda, que recubre a los músculos del plano profundo del perine. Entonces, cada plano muscular tiene su propio revestimiento aponeurótico. En el caso de la aponeurosis superficial, son sus inserciones a nivel de lo que son las ramas isquiopubianas, es decir, lateralmente, y tiene inserción lateralmente también a nivel de la vulva, ¿no? En el caso de la aponeurosis perineal media, esta aponeurosis se caracteriza porque presenta 2 hojas, esta aponeurosis. Una hoja superior y una hoja inferior.
Y estas dos hojas superior e inferior están recubriendo a los músculos del plano medio del perineo. O sea, quedan ahí envueltos estos dos músculos, tanto el transverso profundo del perineo como el esfínter externo del uretra, con una hoja inferior y una hoja superior. Además de que queda ahí envolviendo los músculos, lo característico de esta aponeurosis es que entre estas dos hojas, entre la hoja superior y la hoja inferior, queda contenido lo que es el paquete neurovascular pudendo, es decir, los vasos pudendos y el nervio pudendo, ¿no? O pudendo interno, como era conocido anteriormente, ¿no? Y por supuesto, por ser esta aponeurosis media, por estar recubriendo a los músculos del plano medio, por supuesto queda atravesada esta aponeurosis por las estructuras que atraviesan estos músculos que son uretra y vagina. Esta es la aponeurosis perineal media. Vean, aquí de este lado quedó como tal, aquí queda disecado. Entonces, recubre aquí a los músculos del plano medio, es decir, al transverso profundo y al esfínter externo del uretra. Esta es la aponeurosis perineal media, con una hoja inferior y una hoja superior. En el caso de la aponeurosis perineal profunda, por ejemplo, perdón, ahorita con la aponeurosis perineal media, en el caso del varón tiene ahí algunas especificaciones muy características de lo que es el perineo, la aponeurosis perineal masculina, ¿no? Ahí vamos a hablar un poquito de algunos ligamentos, ligamento de Carcassonne, etcétera, etcétera. Que ahorita que veamos las diferencias con perineo masculino, pues lo vamos a mencionar. Entonces, la aponeurosis profunda se conoce también como aponeurosis pélvica o aponeurosis pelviana, porque esta aponeurosis está recubriendo a los músculos del diafragma pélvico. ¿Sí? Recuerden que decíamos hace ratito, esta aponeurosis va a recubrir a los músculos del plano profundo, y los músculos del plano profundo van a formar el diafragma pélvico, de ahí que se conozca también como aponeurosis pélvica o aponeurosis pelviana. En este caso se menciona así con dos hojas, una hoja parietal, que aquí allá está escrito lo que estábamos mencionando, el recubrimiento de los músculos del plano profundo, y esta hoja va a presentar tres engrosamientos. Lo que se conoce como el arco tendinoso del elevador del ano, el arco tendinoso de la fascia pélvica y a nivel de lo que es la fascia obturatriz. Esta fascia obturatriz seguramente la vieron en primer semestre, ¿no? La fascia obturatriz es la aponeurosis que recubre al músculo obturador, que ustedes vieron, se supone primero cuando vieron pelvis. Esa es la fascia obturatriz. Y finalmente la hoja visceral, la otra era hoja parietal con sus tres engrosamientos, el arco tendinoso del elevador, el de la fascia pélvica y la fascia obturatriz. Y la hoja visceral, que por eso se llama así, porque está recubriendo básicamente a las vísceras que están contenidas dentro de la pelvis menor. ¿Cuáles son esas? En el caso de la mujer, vejiga, recto, vagina y parte de útero. En el caso del varón, vejiga, parte de próstata que está bajito de la vejiga y el recto, formando esas fases llamadas así. Por eso se llama visceral. La otra, si usted ve, es parietal porque recubre las paredes, y las paredes, acuérdense, está conformada por músculos. ¿De acuerdo? Y aquí lo vemos en esta imagen, vean. Esta es la aponeurosis superficial, la que recubre a los músculos del plano superficial. Luego tenemos la aponeurosis perineal media con una hoja inferior y una hoja superior, recubriendo a los músculos del plano medio y contenido aquí el paquete neurovascular pudendo. Y luego finalmente tenemos la aponeurosis perineal profunda, que va a recubrir a los músculos del plano profundo. ¿Ok? ¿Tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Nada? Están medio dormidos, ¿no?
La inervación es importante conocerla porque cuando se hace la episiotomía, que hablábamos ayer de episiotomía, que decíamos que normalmente son los cortes que se realizan en el periné para poder ampliar el canal del parto y facilitar la salida del producto. Eh, Antes de hacer la episiotomía, tiene usted que anestesiar para que a la paciente no le duela, ¿no? Entonces, recuerde usted que la gran mayoría de los músculos perineales están inervados por el nervio purénico. Entonces, cuando hacemos la anestesia de esa zona, recordemos la inervación de los diferentes músculos. Esto va a ser rutina para usted cuando esté en el internado y sobre todo rotando por el servicio de ¿cómo se llama? De obstetricia o ginecobstetricia, ¿no? Particularmente obstetricia. Déjenme revisar aquí. Muy bien. Bueno, entonces, ahora iniciaremos con el aparato genital femenino. Y aquí lo vamos a hacer al revés. Lo primero que vemos es periné para solamente mencionar las diferencias. Pero el periné es igual en el varón, o sea, se define como el conjunto de músculos y aponeurosis que cierran el piso de la pelvis y que va a ayudar al sostén de los órganos intrapélvicos. El periné tiene los mismos límites en el varón, decíamos, el límite anterior, mencionábamos ayer, es el pubis, el límite posterior es el coxis y los límites laterales son las tuberosidades isquiáticas. De manera que queda aquí una zona romboidea. Esta zona, esa es la región perineal, ese es el periné. Y decíamos, hay una línea imaginaria llamada biisquiática porque va de un isquion a otro y nos divide a este rombo en un triángulo anterior urogenital y un triángulo posterior anal. ¿Ok? Y tiene los mismos planos. Tiene un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Y también presenta dos rafes, el rafe anovulvar hacia lo que es el bulbo del pene, por el rafe anovulvar, y el rafe anococcigio, del ano al coxis, del ano al bulbo del pene. Y también presenta lo que es el centro tendinoso, también llamado cuerpo perineal. Y decíamos, el centro tendinoso es la convergencia en la línea media de los músculos que conforman los planos superficial y medio del periné, con excepción del músculo isquiocavernoso. Ese es el único músculo que no converge en la línea media. ¿Ok? Entonces, tenemos los límites anterior pubis, posterior coxis, laterales tuberosidades isquiáticas. La división en un triángulo anterior urogenital y un triángulo posterior o anal. La presencia de un rafe anterior, que es el rafe anovulvar, que va del ano al bulbo del pene, y un rafe posterior que va del ano al coxis, llamado rafe anococcigio. El centro tendinoso, decíamos lo que era esto. Y también está dividido en los mismos tres planos, superficial, medio y profundo. Como usted puede ver aquí, el plano medio y el plano profundo prácticamente es lo mismo. O sea, son los mismos músculos.
En el caso del plano superficial, son pues los mismos músculos que en el periné, con excepción de constrictor de la vagina, el periné femenino, el constrictor de la vagina y el recto vaginal. Obviamente eso no están aquí. Y aquí le agregan un músculo que le llaman músculo de Houston. Así le llaman con este epónimo. No hay algún otro nombre. Yo en lo personal digo, bueno, pues yo le llamaría músculo dorsal del pene, porque se localiza en el dorso del pene, pero pues ese es en el libro de la Rosa, ¿no? Hasta ahorita todo el mundo le llama así músculo de Houston, ¿no? Y el plano superficial, al igual que en la mujer, está dividido en una parte anterior, que son estos los músculos del plano de la parte anterior, y en la parte posterior del plano superficial solamente hay un músculo que es el esfínter externo del ano. Y aquí es lo mismo, o sea, si usted ahorita que veamos las inserciones, prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, el esfínter externo del ano, ¿en dónde se inserta? Del rafe anococcigio al rafe anovulvar. Ahí está, a los lados del orificio anal. Del rafe anococcigio al rafe anovulvar. Y la función es la misma, constreñir el ano. La inervación es la misma, el nervio hemorroidal. Es decir, sabiendo, uno ya lo sabe porque es lo mismo en el varón y en la mujer. Vamos a ver las pequeñas excepciones. Aquí ya estamos mencionando algunas. Aquí no hay, por supuesto, recto vaginal ni constrictor de la vagina, pero sí hay un músculo extra conocido como músculo de Houston o músculo dorsal del pene, ¿no? Y es lo mismo, los músculos del plano medio, es decir, transverso profundo y esfínter externo de la uretra, conforman el diafragma urogenital, y los músculos elevador del ano e isquiococcigio del plano profundo forman el diafragma pélvico. ¿Sí? Entonces, prácticamente es lo mismo. Ahora, vemos aquí los músculos del plano superficial. Este que está aquí es el músculo isquiocavernoso, aquí lateralmente. Estos son los isquiocavernosos. Aquí, por supuesto, bulbo cavernoso, que va desde el bulbo del pene, el ráfano vulvar, y se dirige hacia los cuerpos cavernosos del pene. Este músculo de aquí, el transverso superficial del periné, y en una parte posterior el esfínter externo del ano. ¿Okay? En el caso del músculo de Houston o músculo dorsal del pene, se desprende del músculo isquiocavernoso y queda sobre el dorso del pene. Ahorita lo vamos a ver. Al igual que en los músculos del periné femenino, la mayoría de los músculos perineales masculinos también están inervados por el nervio pudendo, con pequeñas excepciones. Hace rato mencionábamos una, el esfínter externo de la uretra, que está inervado por el hemorroidal, ¿no? Y ahorita vemos ahí el elevador del ano también, es otra excepción, el isquiococcigio es la otra excepción. Entonces, estas son las inserciones. Decíamos, no hay una función definida o bien establecida de tanto el transverso superficial como del transverso profundo, pero al superficial lo mencionan como tensor del rafe anovulvar, y en el caso del profundo es auxiliar en el sostén de los órganos interpélvicos. En el caso del bulbo cavernoso, decíamos, va a pasar por diferentes estructuras. Tiene inserción a nivel del rafe anovulvar, va a pasar en su trayecto hacia los cuerpos cavernosos del pene, va a pasar por el bulbo uretral, por el bulbo lo que es el bulbo del pene, ahí está contenida lo que es parte de la uretra esponjosa, y llega hasta los cuerpos cavernosos del pene. Por lo tanto, se considera como un músculo erector del pene, pero también como músculo compresor del bulbo uretral ayuda a la micción y, por supuesto, a la eyaculación. O sea, el bulbo cavernoso, además de ser erector del pene, es un músculo eyaculador y que ayuda de algún modo a la micción. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, decíamos, este es el isquio cavernoso, también es un músculo erector del pene, y de este músculo tiene esta inserción, por eso es isquio cavernoso.
de isquion hacia los cuerpos cavernosos del pene, pero de este músculo, decíamos, se desprenden fibras que corren por el dorso del pene. Están ubicadas totalmente sobre el dorso del pene. Ahí en el dorso del pene vamos a encontrar la vena dorsal del pene. Entonces, este músculo de Houston se considera que cuando se comprimen o se contraen sus fibras, perdón, comprime la vena dorsal del pene. Al comprimir la vena dorsal, impide el regreso sanguíneo. O sea, se produce una estasis sanguínea, se acumula ahí la sangre y esa estasis sanguínea favorece la erección. Por eso es que también el músculo de Houston es considerado como un músculo erector del pene. O sea, en realidad son 3 músculos erectores del pene: el bulbo cavernoso, el isquio cavernoso y el músculo de Houston o músculo dorsal del pene, ¿no? Y también inervado, por supuesto, por el nervio pudendo. El esfínter externo del ano, decíamos hace rato, va de un rafe a otro, del ano vulvar al ano coccígeo o al revés, del ano coccígeo al ano vulvar. Por supuesto, por ser esfínter, es constrictor del ano e inervado por el nervio hemorroidal, que también es una rama de plexo sacro, al igual que los otros nervios, con excepción del coccígeo, ¿no? Que es un nervio aparte, independiente. Aquí vemos los músculos del plano medio. ¿Qué músculos encontramos aquí? Decíamos el esfínter profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. Esta es la uretra, vean, aquí en el varón, uretra membranosa, si ustedes recuerdan, y porque es la única porción que atraviesa el periné. En el caso de la mujer, pues es una uretra muy cortita, pero en el varón es una uretra bastante larga y está dividida en más porciones. Aquí vean, esta es la uretra membranosa que queda en el espesor de lo que es el diafragma urogenital, ¿no? Entonces aquí, ¿quién rodea aquí esta parte? El esfínter externo de la uretra. Y algo muy característico, esto que vemos aquí, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Esto? ¿Quién me puede decir? Las glándulas bulbouretrales. Exacto. Vean, estas son las glándulas bulbouretrales ubicadas a los lados de la uretra membranosa, muy conocidas con el epónimo de glándulas de Cooper. ¿Ok? Entonces, estas son las glándulas bulbouretrales. Aquí también es, pues, prácticamente lo mismo. Lo único que cambia, pues bueno, son las estructuras. Aquí es uretra membranosa, que decíamos que es una pequeñísima porción, pero se considera la acción, decíamos, no tan definida, un músculo tensor del centro tendinoso. Aquí, por supuesto, en relación con la uretra membranosa, también con una porción de la uretra masculina. Por supuesto, ayuda a la micción, a constreñir la uretra y también queda inervado por el nervio pudendo. En el caso del elevador del ano es lo mismo, o el plano profundo. Tenemos al elevador del ano aquí en esta zona y muy lateralmente el isquio coccígeo. El elevador del ano dividido en una parte medial elevadora y una parte lateral esfinterial. Vea, la parte medial tiene como que dirección longitudinal sus fibras, por eso es que elevan el ano. Cuando estas se contraen, lo que hace es elevar el ano. Y las fibras laterales, que más bien pareciera que estuvieran como circulares, cuando estas fibras se contraen, lo que hacen es precisamente constreñir el ano. Entonces, la parte medial elevadora y la parte lateral esfinterial. Hacia afuera, la presencia del músculo isquiococcígeo. Aquí tenemos el músculo elevador del ano con prácticamente las mismas inserciones que vimos hace un rato, prácticamente lo mismo. Su función, elevar y constreñir el ano, pero como músculo del plano profundo, como músculo del diafragma pélvico. Por supuesto, ayuda en el sostén de los órganos intrapélvicos. Y lo inerva esa ramita del plexo sacro conocida como nervio del elevador del ano. Y este es el músculo isquiococcígeo.
que si usted ve, pues es lo mismo, ¿no? Decíamos desde el sacro hasta el coxis, espina isquiática o ciática. El isquiococcigio es un músculo auxiliar del elevador del ano en la función esfinteriana del músculo elevador del ano y además ayuda a sostener los órganos intrapélvicos. Esta es otra de las excepciones en la inervación. Está inervado por el nervio coccigio. Muy bien. Entonces, aquí tenemos en el caso del varón los dos diafragmas. El diafragma urogenital, vean, que rodea solamente una porción de la uretra. Si ustedes recuerdan, esta es la porción más pequeñita de la uretra masculina. Es el diafragma urogenital. Aquí vamos a encontrar al transverso profundo del periné y el esfínter externo de la uretra. La uretra atraviesa este diafragma urogenital y en el caso del diafragma pélvico, quien lo atraviesa es el recto. Pero también el periné masculino queda atravesado por algunas estructuras. Dada esta anatomía, es muy raro que el varón pues tenga problemas de cistocele o rectocele, ¿no? O sea, aquí es más difícil esta situación que se dé. Y pues la mayoría son ramitas del nervio pudendo, lo que va a dar la inervación aquí a esta zona perineal, pero lo hace una zona muy sensible también, la región del perine. La aponeurosis es lo mismo. Decíamos, cada plano muscular tiene su propia aponeurosis. No cada músculo, sino cada plano. El plano superficial envolviendo o recubriendo a los músculos del plano superficial, el plano medio recubriendo los músculos del plano medio o el diafragma urogenital y la aponeurosis profunda recubriendo a los músculos del plano profundo. Aquí vemos la aponeurosis superficial que recubre a los músculos del plano superficial, la aponeurosis perineal media que tiene también, vean, una hoja inferior y una hoja superior. La hoja inferior aquí se conoce también como ligamento de Carcassonne. Y esta es la aponeurosis perineal profunda que envuelve a los músculos del plano profundo del perine. Entonces, las inserciones prácticamente son las mismas, pero va a tener continuidad, como dice aquí, hacia adelante con lo que es la fascia del pene, conocida como fascia penis, que es una de las envolturas del pene que veremos un poco más adelante. Y que por supuesto en el caso de la mujer pues no había continuidad con esto porque pues nosotras no tenemos eso. Atrás esta aponeurosis termina mezclándose con los músculos que convergen en la línea media, es decir, con el centro tendinoso del perine. Aquí en esta imagen lo que es la aponeurosis perineal media envolviendo a los músculos del plano medio del perine. ¿Sí? Transverso profundo y esfínter externo. Decíamos, la aponeurosis perineal media tiene dos hojas, una hoja superior y una hoja inferior. La hoja, bueno, esta aponeurosis, lo relevante, vean, es que solamente está a nivel del triángulo urogenital. ¿Se acuerdan que habíamos dividido en dos triángulos? Bueno, el triángulo anterior está ahí recubierto por esta aponeurosis perineal media. La hoja inferior, conocida también como ligamento de Carcassonne, va a tener inserciones a este nivel. Cuando se inserta aquí a nivel de lo que es el bulbo, sobre todo, el bulbo uretral, y los cuerpos cavernosos forman lo que conocemos como la lámina suprauretral, derivada de esta hoja inferior de la aponeurosis perineal media. Cuando llega aquí a nivel de la parte membranosa de la uretra masculina, forma lo que es el ligamento transverso del periné, y a este nivel se dice que la aponeurosis perineal media es bastante gruesa y bastante resistente.
y conforme va avanzando, va adelgazándose esta aponeurosis. Es decir, la parte que recubre al músculo esfínter externo de la uretra es la parte más gruesa de la aponeurosis perineal media, mientras que la parte que recubre al músculo transverso es una aponeurosis más delgada. Aquí se ve la hoja inferior y la hoja superior. ¿Okay? En cuanto a la hoja superior, ayuda a la formación de este ligamento que está ubicado ahí transversalmente en la pelvis, que es el ligamento transverso del perineo. Sus inserciones aquí. Por supuesto, en este caso de la aponeurosis perineal media masculina, pues llega a nivel de próstata. En la mujer ni siquiera se menciona porque pues no hay próstata. Y en la porción membranosa de la uretra masculina. Al igual que en la aponeurosis femenina, en la aponeurosis perineal media, entre las dos hojas superior e inferior queda contenido el paquete neurovascular pudendo o pudendo interno. La aponeurosis profunda, conocida también como aponeurosis pélvica o pelviana, decíamos hace rato, porque recubre a los músculos del diafragma pélvico. Por eso se le conoce así. Estas son sus inserciones, esto es lo que está recubriendo, por supuesto, los músculos del plano profundo que forman el diafragma pélvico y sus engrosamientos para formar estos arcos tendinosos. Y eso es todo de periné. Entonces, en periné, haga solamente la diferencia entre lo que es femenino y masculino. Son pequeñas diferencias. En realidad no son 19 músculos que tendría que aprender, sino 11 músculos, me parece, nada más, los que tendría que aprender. Porque en realidad es lo mismo en las inserciones, ¿no? Nada más hay que hacer notar las pequeñas diferencias para que no se vaya a equivocar. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengan? Yo, profesora, una pregunta. Disculpe, ¿cuál es el músculo, cómo se llama? El músculo de Wilson, que se encuentra, creo, en el transverso profundo. Ajá. Están mencionados por Rubier, el músculo de Wilson y el músculo de Guthrie. Son los epónimos de estos músculos del plano medio, el diafragma urogenital. Pero acuérdense que pues procuramos no manejar epónimos, ¿no? Por eso es que yo le decía con el de Houston, a mí no me gusta llamarle de Houston porque es un epónimo. Pero en los libros lo encuentra todavía todos o la gran mayoría con estos epónimos. Yo al de Houston, pues como le comento, yo le llamaría músculo dorsal del pene. Y esos mencionados ahí de Wilson y de Guthrie es el otro, ¿no? Lo menciona ahí el Rubier, son los epónimos de los músculos del diafragma urogenital. Pero manejamos sin epónimos aborto, acuérdense. Ok, ¿Alguna otra gracias. cosa, doctores? ¿Comentarios? ¿No? ¿Nadie va a presentar nada de periné? Había mucho que presentar aquí, por ejemplo, cistocele, rectocele, el mismo prolapso uterino, las episiotomías, por ahí hubieran pasado los tipos de episiotomía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. Vamos a iniciar viendo los órganos genitales masculinos. Recuerden que están divididos en, en órganos internos y órganos externos. ¿Cuáles son los internos y cuáles los externos, doctores? Eh, Según yo, los externos van a ser pene, escroto, testículos y lo que sería el epidídimo.
A Y ver, los ajá, lo que sería, ¿qué dijo? pene, escroto, Ajá, testículos y epidídimo. ajá, Internos serían pues, las vías espermáticas, que serían los conductos deferentes, las vesículas seminales y los conductos eyaculadores. ok. Este, esos son los órganos genitales internos y externos. Es evidente lo que está afuera y luego lo que está dentro, ¿no? Por ejemplo, los testículos pues están contenidos en la bolsa escrotal, pero están afuera, o sea, no están dentro. Eh, entonces, órganos genitales masculinos externos, por supuesto el pene, ya mencionaba ahí la doctora, los testículos. Decíamos en la clase cuando tuvimos la práctica allá en el anfiteatro, decíamos que epidídimo, ¿qué significa? A ver, recuérdame. A ver si es cierto que me puso atención. Era sobre de, Epi significa arriba, hipo es abajo, epi es arriba. Y dídimo ¿significa qué? Exacto, significa gemelo. Es decir, está sobre su gemelo. El epidídimo está sobre el testículo, específicamente sobre lo que es el borde póstero superior del testículo, y está ahí acompañadito, van íntimamente uno y otro siempre, por eso le llaman gemelos. Y le llaman epi porque está sobre. Entonces, el epidídimo también incluye aquí como órgano genital externo, que ¿para qué sirve el epidídimo, doctores, por cierto? ¿Qué es el epidídimo? Platíquenme. Donde maduran los espermatozoides, ¿no? Es un órgano masculino que permite la maduración de los espermatozoides. Es un órgano importante, entonces, ¿no? Y, por supuesto, testículo y epidídimo contenidos en la bolsa escrotal, como órganos genitales internos. Como órganos genitales internos, vemos aquí lo que son las vías espermáticas, parte del conducto deferente, porque no todo el conducto deferente está adentro o es interno, pero parte del conducto deferente es como órgano genital interno, junto con vesícula seminal, que está aquí en esta imagen, y parte del conducto eyaculador aquí en esta zona. ¿Ok? Como glándulas anexas al aparato genital masculino, encontramos, por supuesto, la próstata y las glándulas bulbouretrales. ¿Sí? Esas son glándulas anexas al aparato genital. Aquí está, ¿no? Órganos genitales externos, pene, testículos y epidídimo, y por supuesto la bolsa escrotal donde están contenidos testículo y epidídimo. Las vías espermáticas, conductos deferentes, ya aclaramos que solamente una parte, vesículas seminales y conductos eyaculadores, como glándulas anexas, próstata y bulbouretrales. ¿Ok? ¿Estamos bien? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver los testículos. ¿Qué son los testículos? ¿Qué me pueden decir de testículos? Platíquenme algo, doctores. Que son dos testículos y funcionan como glándulas mixtas. Tienen Ajá, una secreción. normalmente son dos, ¿sí? Luego, ¿sí? ¿Te escucho, Aburto? Tienen una secreción externa, me parece, donde producen los espermatozoides o gametos Pues, masculinos. mencionaba usted hace ratito, es una glándula mixta, entonces va a tener dos tipos de secreción. La externa, dijo, son los espermatozoides, y la interna, Son las Producen las hormonas. hormonas. ajá, eh, secreta las hormonas responsables de los caracteres sexuales secundarios. Muy bien. ¿Y qué más de testículos? Tienen forma ovoide.
Tienen forma ovoidea, más o menos. ¿Sí? Se van a encontrar por debajo del pene. Se localizan por debajo del pene en la bolsa escrotal, entre ambos muslos. Suspendidos dentro de la bolsa escrotal por, aquí lo vemos, que incluso tocaron el día de la práctica. Veíamos parte de esto que se llama como Sería el cordón espermático. cordón espermático. Decíamos, el cordón espermático permite que estén suspendidos los testículos dentro de la bolsa escrotal. Y mencionábamos algo bien importante también ese día, que normalmente hay un testículo que está más abajo que el otro. ¿Sí? Normalmente el testículo izquierdo queda en un nivel más bajo que el testículo derecho. ¿Sí? Y vean, aquí está la vena dorsal del pene, doctores. Esta es la vena dorsal del pene. Aquí sobre el dorso del pene está el que le llaman músculo de Houston. Entonces, obviamente esas fibras musculares cuando se contraen, comprimen a la vena dorsal, entonces ya no permite el retorno venoso. Y por eso es que favorece la erección. Entonces decíamos, los testículos son glándulas mixtas que como parte de su secreción exócrina van a producir espermatozoides y como secreción endocrina van a secretar hormonas responsables de los caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? Están localizados dentro de la bolsa escrotal. Cada testículo tiene su propia bolsa escrotal. Las bolsas escrotales, si levantáramos aquí el pene, veríamos que están separados en la línea media por un rafe llamado rafe escrotal. Decíamos, hay un testículo, el izquierdo, en un nivel más bajo que el derecho. Siempre hay un testículo que está más abajo que el testículo derecho. Están suspendidos dentro de la bolsa a través de lo que es el cordón espermático. Aquí en esta parte están unidos a la bolsa escrotal a través de lo que es el ligamento escrotal, precisamente, que une uno de los polos del testículo hacia la bolsa escrotal, ¿no? Tienen una coloración blanco-azulada. Me parece que lo vimos, ¿no? Sí, lo vio. ¿Se acuerda de ese color blanco muy característico del testículo? Quien da esa coloración es precisamente la albuginia. Que la albuginia es, decíamos, el órgano, la capa o envoltura encargada de dar esa coloración característica a los testículos que son de color blanco azulado, ¿no? Estaba conectando para cargar mi lápiz. Ok, vamos a... Ahora, aquí está nuevamente esta localización. Decíamos, suspendidos en la bolsa escrotal por el cordón espermático, ¿no? Que aquí vemos su introducción hacia lo que es el conducto inguinal, que ese día preguntaban, ahí más o menos mencionábamos el nivel. Ahora, díganme ustedes, ¿qué es el cordón espermático? Hello. ¿Qué es el cordón espermático? ¿No es el que contiene los nervios, la sangre y los vasos linfáticos? A ver otra vez, ¿es qué? Bueno, es parte del sistema que contiene nervios, pasa también la sangre y los vasos linfáticos. ¿Quién habló? Ramos. Yo me dice, pues me quedo igual. Ramos. Sí, aquí vemos, ¿no? El cordón espermático es un cordón que contiene muchos elementos neurovasculares,
en su mayoría, pero también hay otro elemento. Este que ve aquí, este es el conducto deferente. ¿Se acuerdan que incluso tocábamos el cordón y decíamos lo que siente grueso, como una cuerda de guitarra, es el cordón espermático? El cordón espermático. Es el conducto deferente. ¿Se acuerdan que lo palparon en el cadáver? ¿Sí o no? Sí. Lo soy, Sí. doctores. Está bien que la clase era a las 7, pero ya uno aquí bañadito, arregladito, ya está uno bien despierto. Pues hay que bañarse temprano para despertar. Entonces decíamos, el conducto deferente forma parte de los elementos que componen el cordón espermático.